Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a habilitar la herramienta de base de datos dentro del entorno virtual de aprendizaje Moodle, para lo cual tenemos que ya encontrarnos dentro de nuestra plataforma educativa en un curso en específico, en aquellos en los que nos desempeñamos como facilitadores. Damos clic en activar edición y en la opción donde aparece añadir una actividad o recurso elegimos aquella que se denomina base de datos. La seleccionamos dando clic y de manera protocolaria, igual que cada que configuramos algo dentro de la plataforma, nos pide obligatoriamente un nombre. Entonces vamos a ponerle, en este caso, base de datos prueba. Y nos pide que agreguemos una descripción. Ya nosotros definiremos qué tipo de descripción acerca de esta base de datos o pueden ser las instrucciones acerca de qué es lo que va a realizar el estudiante. En la parte de entradas nos pide que si el estudiante necesita una aprobación para participar, por defecto viene que no. Es recomendable dejar todo esto así tal cual como está previamente configurado, ya que si le damos aprobación pues nos estarían llegando notificaciones acerca de si un alumno puede ingresar una entrada dentro de esta base de datos. La base de datos funciona como un catálogo, un repositorio de información donde los alumnos cargan cierta información y se almacena a manera de un catálogo que el docente puede visualizar y que ellos mismos pueden visualizar. Entonces se sugiere dejar todo esto así por defecto, a excepción de que queramos comentar las entradas, podemos ponerle por ejemplo que sí. La disponibilidad. Ojo con esto porque es muy importante, ya que en varias actividades vamos a indicar desde qué día o entre qué fechas el alumno tiene que responder o realizar la actividad. Disponible a partir de o disponible desde, podemos habilitarlo, por ejemplo, que salga el 26 de julio a partir de las 3 de la tarde y que esté disponible, podemos habilitarlo que el alumno tiene un límite para realizarlo hasta el domingo 31, por ejemplo, a las 23:59 horas, por ejemplo. Y con eso podría ser más que suficiente, una fecha donde se abre la actividad, una fecha donde cierra, o podemos también especificar que a partir de la fecha después de que ya se entregó, a partir del día 31, a partir del día 31, que es el día que se cierra, a partir de las 23:59 horas, ya sea solo de lectura, donde el alumno pueda ingresar y ver todo lo que se subió a ese catálogo de información. Por el momento vamos a desconfigurarlo, lo vamos a dejar solamente con una fecha de inicio y una de cierre. En el módulo de calificaciones hay que indicarle qué tipo de valoración se le va a dar, si va a ser por promedio de valoraciones, es decir, que si suben, por ejemplo, una imagen y después un texto, cada uno valga 50, y se promedian o se suman, etcétera. Yo recomiendo utilizar la de calificación máxima para solamente calificar una vez la entrada que haga el estudiante. En la licenciatura en docencia se utiliza una escala del 1 al 100, así que 100 está completo como para la globalidad de esta actividad. Ya dependerá después de las categorías en las que lo queramos ingresar. En este caso, pues va a ser correspondiente a la categoría de tareas. Pertenece a las tareas ordinarias. La calificación para aprobar, por ejemplo, puede ser a partir del 60, que tenga 60 como calificación mínima. Y ya, por ejemplo, todas las demás configuraciones pueden quedarse por defecto así como están. Vamos a darle guardar cambios y mostrar para comenzar ya de lleno a editar el catálogo o la base de datos que el alumno va a tener que resolver. Entonces, por ejemplo, nos pide algunos campos. Se ubica automáticamente en la sección de campos requeridos. Crear un nuevo campo de entrada. Por ejemplo, le podemos solicitar al estudiante
que ingrese un archivo y aquí podemos darle un nombre a ese campo, por ejemplo, de agrega un archivo de texto. Y pues en descripción podemos poner la opción libre y que sea un campo obligatorio, que obligatoriamente el alumno tenga que subir un archivo de texto de opción libre. El tamaño límite de subida del sitio es de 64 megabytes. Sugiero bajarlo, por ejemplo, no sé, a 2 megabytes para que no se sature, por ejemplo, el sitio. Es lo recomendable siempre bajar la cantidad de datos que podemos subir. Damos clic en agregar y automáticamente esa entrada ya se añadió. El alumno va a tener que subir un archivo. Vamos a agregar otro campo, por ejemplo, de un área de texto. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí nombre, que el alumno ingrese su nombre. Y vamos a ponerlo como campo obligatorio. La anchura y la altura del espacio donde el alumno va a escribir, por ejemplo, la anchura yo le voy a poner que sea de 10 y la altura que sean de 7 filas. No necesitamos tamaño máximo de archivo, ya que el alumno no va a incrustar ningún archivo, solamente va a ingresar texto. Damos clic en agregar. Si es como por ejemplo una actividad de inicio donde el alumno pone su nombre, un archivo de algo que le guste, por ejemplo, podemos agregarle también que agregue, no sé, una imagen acerca de algo que lo define. Vamos a ponerle imagen personal o que suba una fotografía propia. Una imagen de ti mismo, por ejemplo, que sea también un campo obligatorio. Y aquí depende de cuánto o de cómo lo queramos visualizar. Por ejemplo, yo sugiero siempre ponerle como 500 para que sea un espacio considerable y que la imagen se pueda visualizar. El tamaño máximo de archivo también les recomiendo, por ejemplo, 2 megabytes. Para una imagen es más que suficiente. Damos clic en agregar y listo. Ya con esos tres datos podríamos armar una actividad, por ejemplo, de inicio del curso, donde el estudiante indique su nombre, una imagen personal y un archivo de texto. Si nosotros queremos ver cómo el alumno va a visualizar estas opciones, nos vamos a ver individual o a ver lista o añadir entrada. Pero por lo pronto, una vez que ya ingresamos estos tres datos, es importante que nos vayamos a plantillas. Se va a ver la plantilla que acabamos de diseñar. Vamos a darle clic en guardar plantilla y ya quedó automáticamente guardada dentro de este espacio virtual. Vamos a darle, por ejemplo, clic en añadir una entrada y básicamente así es como el alumno lo visualizaría. Agrega un archivo de texto. Aquí puede arrastrar y soltar ese texto o seleccionarlo desde su equipo. Aquí va a ingresar su nombre. Aquí va a seleccionar el archivo de imagen que tiene que ubicar en este sitio, que tiene que ingresar, y una vez que lo introduzca lo va a guardar y puede añadir otro, o puede guardar y ver lo que acaba de añadir, y básicamente así es como se crea o se configura una base de datos para que los alumnos puedan subir información y que se vaya almacenando a manera de catálogo. Posteriormente, para ver lo que los alumnos suben, el docente puede darle clic en ver lista. Por el momento no va a aparecer nada porque nadie ha ingresado nada. O ver individual, lo puede ver de alumno a alumno e ir calificando. Y pues básicamente esto sería lo respectivo a la habilitación de la base de datos.